Soy Carlos Arditi, nací en La Habana, Cuba, en el año 1945. La trayectoria de esa época, de pequeño, me crié con mis padres en La Habana, viví en otros lugares en el campo, etc. Mi padre me puso a estudiar en un colegio americano, Candler College, en Miramar y Gutiérrez, en Miramar. Me gradué del Candler en el año 60 precisamente. De ahí pasé a estudiar en una escuela pública, lo cual fue un gran choque para mí ver la diferencia. Pero estamos hablando del triunfo de la revolución también, donde de alguna manera ya yo me había vinculado a ella. Me había vinculado a través de lo que llamaban las policías juveniles, en la secundaria básica a través de los movimientos estudiantiles de la época, seccional Dragones, toda esta parafernalia de esa época, ¿no? Sí, estaba vinculado a la revolución de pleno en esa juventud, etc. Terminé la secundaria, terminé hasta segundo año en la José Martí. De la José Martí me fui al ejército voluntario, me fui a la artillería antiaérea, estuve en Playa Girón, como combatiente, por supuesto, no de otra manera. Regresé de Playa Girón, cuando regreso de Playa Girón estaba en activo, me traté de comenzar a estudiar en la José Martí. Mi padre me consiguió un trabajo en La Habana Libre, comencé a trabajar en La Habana Libre en lo que llamaban el restaurante, el Supper Club, el Caribe, a hacer iluminación. Y esa fue mi primera vinculación con el espectáculo, con las artes de espectáculo. En esa época, una época en que tenía 17, 18 años, y estaba en la búsqueda de mi identidad, la que no conocía todavía, ¿no? Estudié electricidad en el hotel para poder trabajar en el departamento de mantenimiento donde hacía la iluminación de los shows. Trabajaba 2 horas, así que tenía bastante tiempo. Comencé a hacer fotografía en el mismo hotel, en el departamento de fotografía que estaba en la planta baja. Me compré un par de cámaras, es decir, ahí aprendí toda la base de la fotografía, que me fue bastante práctica posteriormente en el resto de las cosas. En ese momento conozco a Carlos Maceda allá arriba en el cabaret, le dije que yo quería estar, él estaba, el hermano de él era profesor de iluminación en ese momento. Para mí la Escuela Nacional de Arte, que no era nada importante, bueno, no tenía ni idea de lo que era, y él me dijo que por qué no me vinculaba un poco a estudiar iluminación, que su hermano era profesor en la ENA. Me interesó, el objetivo mío de estudiar iluminación era estudiar iluminación y regresar nuevamente al hotel, ya con una carrera, ya un profesional, y ya podía mandar, como aquel que dice, ¿no? Ya no era la iluminación esta que había aprendido empíricamente ahí en el hotel. Bueno, entré en la ENA, en la Escuela Nacional de Arte, noviembre 4 o 5 de 1965. Entraba a mí, eso fue, ya yo había estado en el mundo militar, es decir, que ya la cosa de estar en una barraca, estar en un lugar con un grupo de gente no me era ajeno. Pero bueno, llegué a la escuela, conocí en ese momento los otros dos que fueron mis amigos inseparables por el resto de mi carrera, y después de graduado, que era Guillermo Mediavilla, y otro hermano mío también, Calixto Manzanares. Yo entré en la especialidad de iluminación. El profesor mío de iluminación fundamentalmente fue Ramiro Maceda, hermano de este señor que me había vinculado, que me había iniciado en la idea de poder entrar en la escuela matriculándome. Como profesores en esa época, en ese primer año, tuve a Tomás Oliva en espacio y teoría, tuve a Tomás Oliva, una profesora uruguaya, Susana Turianski para dibujo, una buena profesora, de Tomás Oliva, que te voy a decir, excepcional, además uno de los grandes de la escultura nuestra. Porque en 1970, ahí me gradué de la escuela. En ese momento me quedé un año más como asistente de Cadenosca en la escuela. Comencé a trabajar en teatro,
Musical de La Habana. Cultura me ubicó en Musical de La Habana. Ahí hice par de obras de teatro, Camino de Santiago, hice las películas de las flores. En ese momento, dentro de las cosas que ocurrieron en ese año y medio, se hace un concurso nacional de escenógrafos en la Casa de la Cultura Checa. Llega un profesor eslovaco y da un curso maestro. Nos incluimos todos los diseñadores de teatro allí. Esto estaba regido por la Casa de la Cultura Checa y nos da explicaciones, nos da un curso maestro de escenografía y nos pone a afinar una especie de concurso, ¿no? En ese concurso me dieron el primer premio, con la premiación incluía un viaje a Checoslovaquia, a los 2 lugares, 6 meses en Praga, de 3 a 6 meses en Praga y de 3 a 6 meses en Bratislava, en lo que le llaman los teatros nacionales, a diseñar una ópera en un lugar y un ballet en el otro. En la industria de cine, en el ICAIC, van a comenzar a hacer una película sobre Girón. Pedro había sido mi profesor en la escuela. Pedro sabía que yo soy combatiente de Girón y por supuesto me vinculaban a esa idea un par de elementos, que era escenógrafo de cine, que me había graduado como escenógrafo de cine y que además era combatiente, que podía tal vez aportar algo a la puesta en escena, además de que era uno de los personajes del libro de Víctor Casado. Me incluyen en la película como asistente de escenografía de Pedro, me dan el permiso en Cultura para irme allá, ellos me solicitan y comienzo con el ICAI mi primera aventura. Como asistente de Pedro, cargando pintura para allá, haciendo todas las cosas, llevando pirotecnia como asistente, a aprender todos los pros y cons de lo que es la industria, manos en la obra, ¿no? Ya no es la teoría de diseño y estas cosas. Fue una experiencia bien buena, fue mi primera película. Ya de ahí no regresé a teatro. Comienza un proyecto que se llama El Otro Francisco. Y Pedro me propone para hacer la película como diseñador, como escenógrafo. Todo eso fue discutido ahí, que no tiene experiencia, que esa cosa. Con Sergio Giral. Pedro dijo que me supervisaba y fue una buena cosa. Esa fue mi primera película. Y en esa película ya aprendí bastante, no todo lo que tenía que aprender, pero fue un buen inicio en la tarea del aprendizaje. Después de Mella hice otras películas, ya varias, ahora no recuerdo, creo que la que le siguió a Mella fue Maluala. Maluala fue de nuevo con Sergio Giral. Maluala dio la posibilidad de hacer. ¿Pero fue Maluala o no? Bueno, nada. Eso es parte de una trilogía que tenía Sergio Giral. Después de Maluala hicimos... no hay Sábado sin Sol, no. Vino Ranchador. En Ranchador, la escenografía de Ranchador se cambió un poco la escenografía de lo que era el ingenio. Se le hicieron arreglos y se hizo lo que era el pueblo para hacer La Última Cena, que era de Tomás Gutiérrez Alea. Esta es una película un poco más complicada, ya no solo complicada, es complicada por millones de cosas, ¿no? Ya conceptualmente la película tenía otra, antes se le podía llamar estrategia, ¿no? No, pero es interesante, trabajar con Titón fue una experiencia así ya superior. Por la inteligencia de Titón, cómo manejaba guión y cómo manejaba toda la puesta en escena y todo eso. De La Última Cena, sí recuerdo, por ejemplo, los interiores. El interior más importante era precisamente la cena. Fue una tarea bien tediosa, fue una tarea, las comidas, ahí tuvimos buena asistencia. Estuvo
Nitza Villapol como asistente para la puesta en escena de las comidas, qué se comía, cómo se hacía el display, cómo se hacía el setup, ¿no? de la puesta en las mesas, qué se comía y cómo se comía. Cómo comía el conde, pero a la diferencia de cómo comían los esclavos. Es decir, todo, ¿no? Las bebidas, habían cosas de la técnica que comencé a aprender, por ejemplo, con Mayito, que fue el director de fotografía. Mayito comenzó a notar la necesidad de diluir el vino para que el vino en alguna medida tuviera transparencia en las tomas y no fuera una cosa negra en cámara. Son cosas interesantes que te la va dando la realidad de la puesta, ¿no? La secuencia de las velas fue la cosa que era la tortura, porque habían tomas en que había un encuadre de un esclavo bebiendo y era como la segundo día de toma y había que marchar cuando había el contraplano donde aparecía el conde con un over the shoulder, no, es la locura las tomas esas. Eso fue bien tedioso, pues. El ingenio fue un ingenio muy bueno. Este fue supervisado también por Moreno Fraginals. Ya había estudiado ya un poco ya toda la cosa de los ingenios, porque había estudiado en la biblioteca, había ido a buscar mucha información en la biblioteca y ya casi me había hecho como un especialista, ya si se quiere, ya en los ingenios de la época, ¿no? De toda la época esta. De ahí, bueno, hicimos otras películas, hice El Brigadista, que se hizo en la Ciénaga de Zapata, ya la Ciénaga la conocía, hubo reconstrucción de algunas cosas durante la invasión, en el momento que los brigadistas estaban en la Ciénaga. Brigadista, a ver, después de Brigadista que hicimos, Carlos. Después de Brigadista había una película bien interesante que me hubiera gustado hacer con Tomás Gutiérrez Alea, que la hizo como asistente de director mi amigo Rubén Lavernia. Rubén, Los Sobrevivientes. Pero en ese momento llega a Cuba un programa, un proyecto. Entonces me aplicaron la grúa y me pusieron a trabajar con Pedro García Espinosa de nuevo, que es El recurso del método. Hice unos cuantos documentales. Hice Arrecife con Miguel Fleita, tremendo director y un tipo impecable, un caballero. Hice con Humberto Solás también el documental sobre la vida de Wilfredo Olán. No es la vida de Wilfredo Olán, ¿cómo se llama? Pedazos de la vida de Wilfredo Olán. Conocí al maestro ahí, tuve una buena relación con él. Tengo muchas fotografías con él, fotografías que ese círculo, esa circunferencia, ese ciclo yo logré cerrarlo, porque después aquí en Miami, a donde llegaremos posteriormente, se hizo una exhibición en un lugar donde yo estuve trabajando, y en el montaje ese conocí también al hijo de Wilfredo, ya mayor, y después te cuento sobre eso. Pero bueno, hice el documental de Wilfredo Olán, hice con Luis el documental de los Matamoros, un documental, ¿cómo se llama el director? No recuerdo, es que la memoria me falla, caballero. Excúsenme, pero es así. Hice el documental de los Matamoros. Bueno, este documental lo hicimos y después hice Maluala, y de Maluala hice No hay sábado sin sol, que se hizo allá en Santa Clara, en el Escambray. Después de eso me tocó empezar a proyectar Cecilia. Cecilia era otro de esos grandes proyectos, con Humberto Solá. Y Cecilia la dividieron entre un montón de gente, pero bueno, nada, me tocó a mí mi parte, la parte que yo conocía, y que definitivamente sí, los demás no. Entonces, bueno, por supuesto me tocó la parte del ingenio, que ya era como mi especialidad, era mi plato, y creo que ese fue el ingenio culminante de toda la historia
de los ingenios que se habían hecho en cine cubano. Ya ese era un ingenio del avanzado siglo XIX, que había comenzado en 1825 con el ingenio de Otto Francisco, donde llega por primera vez la primera máquina de vapor a Cuba, una Fawcett and Preston. Me acuerdo de eso y no me acuerdo el nombre del director de la obra, pero bueno, esto es lo que conocía verdaderamente, ¿no? Interesante. Bueno, esa fue mi película. Primer día de filmación de Cecilia. Yo no tenía idea de que iba a salir de la isla, no tenía idea de que eso iba a ocurrir. Algunas cosas se fueron maquinando en silencio para poder lograrlas y se lograron favorablemente. El primer día de Cecilia yo salí de la isla y por algún amigo que llegó después que me dijo que me habían ido a buscar a la filmación, que me estaban esperando por mí en la filmación, por primera vez me mandaron a buscar a mi casa en un jeep que nunca lo habían hecho. Me mandaron a buscar y esa persona que dijo que me mandaron a buscar, que fue Luis Lacosta, que le dijeron que se encargara, y Luis dijo que no se encargaba de escenografía, que había comenzado otro, que eso era una responsabilidad de otra gente. Luis, con esa personalidad de no, ese respeto profesional, ¿no? Bueno, me fueron a buscar, no estaba en la casa, vinieron para acá, Titi me está, Titi se fue para dónde, ¿no? Se fue, me fueron a buscar a Mariel, creo, una cosa de esa. Ya yo había salido y llegué a Miami. Nada, y ahí comienza otra etapa. Siempre va a haber un momento que es un momento de reflexión, ¿no? En el momento de reflexión uno tiene que valorar cuáles son los buenos momentos y cuáles son los malos momentos. Los que uno verdaderamente recuerda como los mejores debe ser siempre el punto de partida para continuar. Los malos momentos, oye, creo que es un consejo para las generaciones que vienen. Yo tengo muy buenos recuerdos de la INA, de la Escuela Nacional de Arte, donde conocí a dos de mis amigos artistas que han triunfado. Pintores, escultores, bailarines, músicos, todos han sido geniales. Y me alegro de haber sido parte de esa generación. Y que cuando lleguen aquí, ustedes digan igual. Gracias a mi generación.